Gracias, presidente. Bueno, han sido muy claros los senadores preopinantes y miembros informantes de mi bloque y de la Unión Cívica Radical respecto de las características de este proyecto, de los beneficios que implican para los jubilados y jubiladas nacionales de nuestro país, quienes hoy evidentemente son la variable de ajuste en este ficticio equilibrio fiscal que el Gobierno Nacional nos quiere hacer creer. Como bien dijeron, la medida de sanción de diputados logró un gran consenso. Fueron 2/3 partes de la Cámara que dieron esa medida de sanción, con lo cual hoy nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de poder avanzar en ese sentido. Por ahí escuchamos frases del presidente diciendo que no hay plata, que hay que pagar al FMI, deuda externa que tomó mayoritariamente el actual ministro de Economía cuando fue ministro de Economía de otro gobierno. Pero bueno, se ve que no hay plata ni para los jubilados, ni para obras públicas, ni para las provincias. Pero no les molesta al Gobierno Nacional darle exenciones impositivas a quienes tienen mayor poder económico en la Argentina, el poder concentrado en la Argentina. Entonces, creo que, y estoy convencido de que lamentablemente no está en el orden de prioridades las jubilaciones, los jubilados de nuestro país para el Gobierno Nacional. Y cuando hablan de ese discurso de transparencia, de que hay que cuidar los fondos de todos los argentinos, cosa que estamos totalmente de acuerdo, pero por ahí no hay tanta transparencia, como decían recién, con un DNU que le otorga en gasto reservado 100.000 millones de pesos a la CIDE, a los servicios de inteligencia, a los famosos sótanos de la democracia. Ayer Diputados rechazó por amplia mayoría este DNU. Ojalá que nosotros próximamente también en esta casa podamos hacerlo, pero según dicen ya se gastaron 80.000 millones de esos 100 y seguramente cuando lo votemos nosotros se habrán gastado los 20.000 millones restantes, con lo cual la transparencia vuela por los aires en este tema, ¿no? Para algunas cosas sí, para otras no. ¿Y por qué hago referencia, y lo dije cuando vinieron a la comisión los funcionarios del Gobierno Nacional? Hago referencia al DNU porque el DNU de los 100.000 millones de pesos que le dieron a la CIDE es el mismo monto que el Gobierno Nacional le debe a mi provincia por el déficit de la deuda de la caja previsional. Y quiero aclarar porque por ahí muchos hablamos de las cajas no transferidas por la provincia. ¿Qué significa? ¿Por qué el Gobierno Nacional le tiene que dar a las provincias que no transfirieron? Las provincias que no transfirieron se quedaron obviamente con la responsabilidad del pago a los jubilados, que otras provincias se lo delegaron a la Nación. Entonces, lo que se le reclama es el monto que el Gobierno Nacional le paga a los jubilados nacionales, que se la restituya a las provincias, que mensualmente lo están pagando por no haberle cedido o transferido oportunamente la caja al Gobierno Nacional. Es decir, en esas provincias, como por ejemplo la provincia de La Pampa, los jubilados ganan más, pero esa diferencia la paga el Gobierno provincial. Eso no es lo que se reclama. Se reclaman los montos que debe Nación de acuerdo a los montos que le paga a los jubilados nacionales. Y cuando vino el director general de ANSES, vino el subsecretario de Economía, y dijeron, en realidad Nación no le debe a las provincias. Es más, hay algunas provincias que le deben a la Nación. Una locura realmente. Realmente o nos toma por tontos a todos, porque dice, no existen deudas, pero cuando empezamos a preguntarle, dice, no, porque no están hechas las auditorías. Entonces no está determinada cuánto le debe Nación a las provincias. Bien,
¿Por qué no están hechas las auditorías? Le voy a dar el caso de mi provincia. Mi provincia está al día con la totalidad de la información que el gobierno nacional necesita para hacer primero la simulación y después la auditoría para determinar cuánto dinero el que le debe a la provincia. Se lo adelanto igual, son 100.000 millones de pesos. Pero que hagan. El problema es que no hacen la auditoría y no la hacen porque en el momento que hacen la auditoría, al otro día ya le están debiendo a la provincia. Entonces, claro, con ese discurso no hago la auditoría, entonces no le debo a las provincias. Entonces creo que de una vez por todas el gobierno nacional ojalá cumpla con esto de cumplir con la simulación y la auditoría, determinar cuánto se le debe a cada provincia y obviamente totalmente de acuerdo con el artículo 10 de esta ley en el que impone un plazo perentorio para que el gobierno nacional se haga cargo de esta deuda y como así también le pague los juicios con sentencia firme a aquellos jubilados que han reclamado judicialmente las diferencias de sus haberes jubilatorios. Realmente, ¿cómo no estar de acuerdo en un proyecto como este o en una media sanción como esta en el cual se establece un haber mínimo, se establece una actualización, se establece una nueva manera de movilidad que, bueno, seguramente no será suficiente, pero es mejor de la que hoy estamos. Y acá nos tenemos que dar una discusión, es decir, esta ley tiene que salir hoy, la tenemos que votar hoy. Lo que tenemos que dar es una discusión política y económica de a ver de dónde deben salir los recursos genuinos para financiar el sistema previsional de la República Argentina. Ahora, en esa discusión, en esa decisión de dónde son los fondos, los jubilados no pueden ser la variable de ajuste. No puede ser que hoy un jubilado tenga que decidir si compra medicamentos, si paga el alquiler o si compra comida, porque no le alcanza. Entonces esa es responsabilidad nuestra. Y el problema de hoy que tenemos y hay que resolverlo. Me parece, señor presidente, que hoy tenemos la oportunidad de avanzar, de darle una solución a nuestros jubilados y jubiladas nacionales, que seguramente no es la solución definitiva, será un paliativo momentáneo, pero trabajemos, como le decía recién, para ver cómo ideamos un sistema de financiación del sistema previsional argentino para determinar claramente cuáles son los recursos que deben ser asignados a financiar el sistema, que obviamente hoy más o menos es un 60% de aportes y contribuciones y un 40% que vienen de diferentes impuestos. Pero también cada vez tenemos salarios más bajos y cada vez tenemos trabajo más informal, que obviamente con eso se generan menos aportes o directamente no hay aportes, con un acrecentamiento de la vida de los adultos mayores, con lo cual hay más años de pago de jubilación. Bueno, discutamos todo eso y veamos cómo lo resolvemos. Pero hoy tenemos esta solución, tenemos la oportunidad de mostrarle a la sociedad que estamos acá para defenderlos. Queremos una Argentina que respete a los jubilados, a los que trabajaron toda su vida, que hoy merecen un reconocimiento y una vida digna en un momento que tiene que ser de paz y tranquilidad para esas personas. Votar en contra de esta iniciativa es desconocer esto. Y realmente quien vote en contra de esta iniciativa, me parece que le va a costar bastante pasar por un centro de jubilados de su barrio, de su ciudad, porque va a haber jubilados y jubiladas que, si los miran a la cara, no sé con qué cara los van a mirar. Así que ojalá que hoy logremos la mayoría necesaria, pero que esa mayoría sea contundente como fue en la Cámara de Diputados, para demostrarle a la sociedad que nosotros queremos mejorar la jubilación de los jubilados, el haber jubilatorio de los jubilados y jubiladas de la Argentina, y con el compromiso de seguir trabajando para que ese haber sea cada vez más justo para ellos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Bensousan. Tiene la